La mente moderna vive en guerra, no una guerra con tanques y bombas, sino una batalla silenciosa, librada dentro de la propia cabeza. Es el ruido que nunca se apaga, las discusiones que continúan incluso después de que terminan, el peso de estar siempre preparado para reaccionar. Todo se interpreta como amenaza, un mensaje que tarda, una mirada atravesada, un comentario que parece indirecta. Y así, sin darse cuenta, la persona vive en modo de alerta constante, como si el mundo entero estuviera a punto de atacarla. El resultado es simple y devastador. Nadie aguanta vivir todo el tiempo listo para defenderse. El cuerpo se endurece, el sueño desaparece, e incluso las pequeñas irritaciones se transforman en tormentas emocionales. La rabia crece, el miedo aumenta, y el silencio se vuelve algo imposible. La mente intenta resolver lo que el corazón siente, y el corazón intenta sentir lo que la mente crea. Es un ciclo de agotamiento. Piensa en alguien que termina el día sin energía, no porque hizo mucho, sino porque pensó demasiado, reviviendo diálogos, imaginando respuestas que nunca dio, repitiendo escenas que ya pasaron. Cada recuerdo se convierte en argumento, cada silencio se convierte en duda, y el simple acto de existir se convierte en una secuencia de microbatallas internas. Es la sobrecarga invisible de una mente que aún no ha aprendido a estar en paz consigo misma. Epicteto decía que la paz no se encuentra huyendo del mundo, sino organizando el propio interior. Y es eso lo que este video te va a enseñar. Cómo reorganizar tu mundo interno. A partir de ahora vas a conocer los 7 niveles de la calma mental, un mapa que te guiará del caos a la serenidad, paso a paso. En el nivel 1, vas a reconocer el ciclo de los pensamientos repetitivos que mantienen la mente en guerra. En el nivel 2, vas a aprender a nombrar las emociones, en vez de ser dominado por ellas. En el nivel 3, entenderás el poder de la respiración y de la postura como anclas de la lucidez. En el nivel 4, descubrirás cómo cambiar el significado de las situaciones sin negar lo que sientes. En el nivel 5, aprenderás el control de salida, el dominio sobre lo que expresas, incluso cuando sientes todo. En el nivel 6 verás cómo ampliar la visión y entender que nada que te saca de quicio ahora importará tanto en el futuro. Y en el nivel 7 conocerás el estado más raro y poderoso de la mente, la ecuanimidad, la calma que no depende del mundo para existir. Cada uno de esos niveles es una reconstrucción, no de pensamientos, sino de percepción. Porque al fin y al cabo, no es lo que sucede lo que nos destruye, sino la forma en que interpretamos lo que sucede. Antes de que empecemos, aprovecha y suscríbete al canal. Así sigues acompañando esta serie sobre dominio mental y fuerza interior. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Quiero ver hasta dónde está llegando este mensaje de serenidad. Ahora sí, respira hondo. Y vamos a empezar desde el inicio, donde todo caos nace, dentro de la propia mente. Nivel 1, la rumiación. El primer enemigo de la calma no está fuera de ti, está en el eco de tu propia mente. Es la voz que no para, que revive escenas antiguas, que transforma recuerdos en argumentos y pensamientos en laberintos. La rumiación es la adicción emocional más silenciosa y más común que existe. Ella es el acto de pensar sin propósito, como una rueda que gira pero no sale del lugar. Y lo que parece reflexión, en realidad, es autosabotaje disfrazado de análisis. Piensa en una noche común. La luz ya está apagada, el cuerpo cansado, pero la cabeza no se apaga. Vuelves a aquella conversación que terminó mal, reinterpreta las frases, ensaya respuestas que nunca vas a decir. La mente crea un tribunal invisible, y tú eres al mismo tiempo el reo, el juez y el abogado. Cada pensamiento trae otro, cada memoria abre otra herida. Intentas resolver el pasado con las herramientas del presente, y eso nunca funciona.
La rumiación no busca solución, ella busca control. Y como el pasado es incontrolable, el cerebro crea un ciclo infinito de intentos de entender. Pero el entendimiento que cura no nace de la repetición, nace del distanciamiento. Mientras revives, no observas. Y sin observación, no hay aprendizaje, solo desgaste. Imagina una mujer que, después de una discusión, pasa días repitiendo mentalmente lo que oyó. Cada palabra vuelve con peso doblado. Ella intenta entender por qué el otro dijo aquello, pero en el fondo solo está manteniendo viva la herida que quería cicatrizar. O un hombre que se culpa por una decisión antigua vuelve a la escena 1000 veces, intentando descubrir el punto exacto en que erró. Pero el tiempo no vuelve, y la mente, sin aceptar eso, lo hace vivir el mismo día en silencio, repetidamente. Séneca decía que sufre más quien teme el sufrimiento que quien lo enfrenta. La rumiación es exactamente eso, un sufrimiento reciclado, sin función y sin fin. Es el intento inconsciente de corregir lo que ya pasó, como si pensar fuera capaz de cambiar el resultado. El primer paso para la calma es percibir cuándo la mente está rumiando. Es el momento en que el pensamiento deja de ser herramienta y pasa a ser prisión. Notas que estás andando en círculos cuando el mismo asunto vuelve con la misma emoción, sin nueva conclusión. Y en ese instante, el simple acto de decirse a sí mismo, estoy atrapado en esto de nuevo, ya crea un pequeño espacio de lucidez. La rumiación es un remolino. Cuanto más luchas, más te hundes. Pero cuando dejas de resistir y solo observas, el remolino pierde fuerza. Es ese espacio entre el pensamiento y la observación que empieza a devolver el aire. Y es justamente eso lo que el próximo nivel te va a enseñar. Cómo dar nombre a lo que sientes y con eso quebrar el dominio de la emoción sobre la mente. Nivel 2. Nombrar la emoción. La mente empieza a calmarse en el exacto momento en que reconoces lo que estás sintiendo. No cuando intentas entender, ni cuando intentas resolver, sino cuando das nombre. Porque nombrar es traer el caos al suelo. Es transformar lo que te domina en algo que consigues observar. Mientras la emoción no tiene nombre, ella te engulle. Sientes el pecho apretado, la respiración corta, el cuerpo en alerta. Pero no sabes si es rabia, tristeza, miedo, culpa. Entonces intentas controlar todo al mismo tiempo y, sin percibir, aumentas la confusión. Dar nombre a la emoción es encender una luz en la oscuridad. No cambia lo que existe, pero cambia la relación que tienes con lo que existe. Piensa en alguien que llega a casa irritado después de un día pesado. Golpea la puerta, habla alto, se desquita con las personas. Si le preguntan el motivo diría, estoy hasta las narices, estoy harto a. Pero si parase por un instante, respirase y se dijese a sí mismo, esto es frustración, la rabia ya empezaría a disminuir. Porque cuando nombras, separas el yo observador del yo emocional. La emoción continúa allí, pero ahora ella tiene límites, y límites son el comienzo de la calma. Otro ejemplo, una mujer percibe que siente irritación cada vez que alguien habla de éxito. Ella piensa que es rabia, pero al nombrar, percibe, es envidia, mezclada con autoexigencia. La claridad no la avergüenza, la libera, porque lo que es nombrado deja de ser un monstruo y se convierte apenas en parte de lo humano. Epicteto decía que ningún viento es favorable a quien no sabe a dónde va. De la misma forma, ninguna mente se calma cuando no sabe lo que siente. Mientras el sentimiento es vago, la mente se pierde intentando interpretarlo, pero cuando es nombrado, el cuerpo entiende que no necesita más luchar. Ya no estás siendo llevado por la emoción, estás apenas mirando para ella. Ese simple acto cambia la fisiología. La respiración desacelera, el latido cardíaco estabiliza, la mirada vuelve al presente.
La emoción pierde intensidad, no porque desaparece, sino porque deja de ser invisible. Y lo invisible, cuando gana forma, pierde poder. La calma no es ausencia de emoción, es conciencia de ella. Es la capacidad de decir, sí, estoy con rabia, o sí, estoy con miedo, y a partir de ahí, elegir qué hacer con eso. Esa elección es el inicio del dominio interior. En el próximo nivel vas a entender cómo el cuerpo participa de ese proceso, porque si la mente crea el caos, el cuerpo es quien lo sustenta, y aprender a usar el cuerpo, respiración y postura es el primer paso físico para recuperar el control mental. Nivel 3. Respiración y postura. La calma no es apenas un estado de la mente, es también una decisión del cuerpo. Y el cuerpo habla antes de las palabras, antes de los pensamientos, antes de la conciencia. Cada respiración corta dice, estoy en peligro. Cada hombro tenso grita, necesito defenderme. Cada postura curvada delante de la vida envía al cerebro el mensaje de que estás perdiendo. El cuerpo es el espejo de la mente y también la llave para reorganizarla. Mientras piensas que estás calmo, pero el pecho no expande, el cerebro aún cree que algo está errado. Mientras hablas de paz, pero mantienes la mandíbula trabada, él continúa liberando señales de alerta. Y es por eso que la respiración y la postura son los primeros instrumentos físicos para interrumpir el caos mental. Piensa en alguien a punto de discutir. La voz del otro sube, el corazón se dispara, el aire desaparece. Pero, en medio de eso, él hace algo simple. Respira hondo. 1, 2 veces. La respiración alarga, los hombros bajan, la mirada cambia. El cuerpo entiende el comando y el cerebro obedece. No hay magia, hay bioquímica. Cuando el cuerpo respira despacio, el sistema nervioso cambia de frecuencia. El cerebro entiende que el peligro pasó y la mente vuelve al presente. Otro ejemplo, alguien que vive curvado, mirando para abajo, cargando el peso de los días. Esa postura comunica derrota al propio inconsciente. Pero cuando él se endereza, incluso cansado, el mundo alrededor responde diferente. La mente lee el cuerpo como señal de seguridad y el estado emocional se transforma. Es como si el cuerpo dijese, estamos en el control nuevamente. Marco Aurelio decía que el alma es teñida por el color de los pensamientos y el cuerpo es el tejido donde ese color se imprime. Cada gesto, cada respiración, cada microtensión es una pincelada invisible de tu estado interno. Por eso, aprender a respirar es aprender a pensar con el cuerpo. La respiración es el ancla que impide el naufragio mental. En los momentos de crisis, ella es el punto de retorno al presente. No es preciso meditar ni hacer técnicas complejas, basta recordar un principio simple. Quien respira lento decide despacio, y quien decide despacio raramente se arrepiente. Lo mismo vale para la postura. Cuando el cuerpo se alinea, la mente se organiza. Empiezas a percibir que es imposible mantener una postura firme y al mismo tiempo alimentar pensamientos frágiles. El cuerpo no es solo un reflejo, es también un comando. Y cuando el cuerpo obedece a la calma, la mente aprende que ya no necesita luchar. Es en ese punto que surge el próximo paso, reencuadrar, aprender a cambiar el significado de las cosas sin negar lo que sientes. Porque después de que el cuerpo se calma, es hora de reeducar el pensamiento. Nivel 4. Reencuadrar. La mente calma no es aquella que vive en paz, es aquella que sabe reencuadrar el caos. Reencuadrar es cambiar el significado, no el hecho. Es mirar para el mismo escenario y divisar una nueva verdad. Es entender que el control no está en lo que sucede, sino en el sentido que eliges dar. El mundo no para de testarte. Las personas fallan, los planes cambian, lo inesperado llega sin aviso. Pero la mayoría sufre 2 veces.
Primero por lo que sucedió y después por lo que creyó sobre lo que sucedió. Lo que destruye no es el evento, es la historia que la mente crea sobre él. Y aprender a reencuadrar es justamente reescribir esa historia, sin negar el dolor, pero cambiar el lugar de ella dentro de ti. Piensa en un hombre que perdió el empleo. Al inicio, todo es miedo y rabia. Él se siente rechazado, desvalorizado, traicionado por el destino. Pero, con el tiempo, al mirar de nuevo, percibe que aquel corte lo liberó de un lugar donde ya no crecía. Nada cambió en el hecho, cambió el significado. Y es el significado que decide si algo te destruye o te fortalece. O imagina una mujer que fue dejada por alguien que amaba. En los primeros días, ella piensa que perdió el amor de la vida. Llora, se culpa, siente el suelo desaparecer. Pero meses después, entiende, no perdió un amor, se reencontró. Porque en el vacío que quedó, finalmente necesitó rellenarse, y aquello que parecía el fin, se reveló el inicio de una vida más auténtica. Séneca decía que un hombre es infeliz apenas mientras cree que lo es. Y esa frase resume este nivel. La infelicidad es una interpretación, no una sentencia. Reencuadrar no es mentir para sí, es elegir un ángulo que te devuelva poder. Cuando cambias el significado, cambias también la energía. La rabia se transforma en dirección, la culpa se transforma en aprendizaje y el miedo se transforma en foco. La mente que antes buscaba control, ahora busca comprensión. Y comprensión es el primer paso de la paz. Experimenta observar lo que te sucedió como si fuese una historia de otra persona. ¿Cómo contarías ese mismo hecho si él fuese parte de una película? ¿El villano sería el mismo? ¿El héroe sería quien pensabas? A veces, cambiar la forma de contar es cambiar el final. Reencuadrar es, sobre todo, liberarse de la versión emocional de los hechos. Es decir, esto dolió, pero también me moldeó. No era lo que yo quería, pero tal vez fuese lo que yo necesitaba. Y ese pequeño cambio de postura mental es el inicio de una calma que no depende de circunstancias. Ahora que aprendiste a cambiar el significado de las cosas, viene el próximo paso. No controlar lo que sientes, sino controlar lo que expresas. El próximo nivel es sobre el dominio más visible de la calma, aquel que se revela en la forma en que reaccionas. Nivel 5. Control de salida. La mayoría de las personas pierde el respeto que conquista en el segundo en que abre la boca. Es en ese instante que toda la fuerza interna construida con tanto esfuerzo se disuelve. Porque el verdadero dominio emocional no se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges mostrar. El control de salida es el punto donde el impulso pide escenario y la conciencia decide si va a permitir. Es aquel microsegundo entre la ofensa y la respuesta, entre la incomodidad y el gesto, entre la emoción y la palabra. Y quien aprende a dominar ese espacio se convierte inevitablemente en alguien más calmo, más fuerte y más raro. Piensa en una discusión. Alguien te provoca, te acusa, distorsiona lo que dijiste. La mente quiere revidar, quiere explicar, quiere probar. Pero en vez de reaccionar, observas, respiras, esperas. La otra persona termina de hablar y el silencio te protege. Ese es el poder del control de salida. Responder cuando la emoción ya se calmó, no cuando ella está en el comando. Un hombre emocionalmente maduro entiende que ni todo precisa ser dicho. Él elige el momento, el tono e incluso el silencio. Porque él sabe que las palabras, cuando dichas en el calor del instante, no liberan, condenan. Y muchas veces, la frase que no dices es exactamente la que preserva tu paz. Imagina un escenario simple. Un conductor te cierra en el tráfico. La rabia surge, el cuerpo se endurece, la mente ya prepara el gesto, el insulto, pero te aguantas.
no por flaqueza, sino por fuerza. Entiendes que tu energía vale más que algunos segundos de razón. Y esa elección de no responder al caos con más caos es lo que define quién te estás convirtiendo. Marco Aurelio decía que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. El control de salida es la aplicación viva de esa idea. No controlas lo que te dicen, pero controlas cómo dejas que eso se manifieste en ti. Y esa es una de las mayores señales de evolución interior. Dejar que la emoción pase sin llevarte junto. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces ya has dicho algo de lo que te arrepentiste minutos después? ¿Cuántas veces el impulso habló antes de la razón y la consecuencia duró más que la emoción? El dominio empieza cuando aprendes que el tiempo es el filtro de la sabiduría. Si una respuesta aún precisa de calor para existir, ella aún no es digna de ser dicha. El control de salida no es represión, es estrategia. Es madurez disfrazada de silencio. Es el hombre que domina el verbo para no ser dominado por el arrepentimiento. Y lo curioso es que, cuanto más practicas, más natural se vuelve. La calma deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Ahora que aprendiste a controlar lo que expresas, es hora de mirar para el horizonte y entender el poder de la perspectiva. El próximo nivel muestra cómo ampliar la mirada transforma el tamaño de los problemas. Nivel 6. Visión larga. La mayoría de las personas sufre porque divisa la vida en cortos intervalos. Quiere resolver hoy lo que solo tendrá sentido en años. Quiere respuesta inmediata, reconocimiento rápido, paz instantánea. Pero la mente calma es la que aprendió a alargar el tiempo, la que entiende que ni todo precisa resolverse ahora. La visión corta divisa el dolor. La visión larga divisa el propósito. Mientras la mirada presa en el presente busca alivio, la mirada ampliada busca aprendizaje. Y la diferencia entre los dos es lo que define si vas a vivir en ansiedad o en serenidad. Piensa en alguien que perdió una oportunidad de trabajo. La reacción inmediata es la frustración. Nada sale bien para mí. Pero meses después, aquella pérdida abre espacio para algo mucho mayor. El dolor solo tuvo sentido porque el tiempo mostró el contexto. Y es siempre así. La claridad raramente viene en el mismo día de la herida. O imagina un hombre que está siendo injusticiado. Él quiere defenderse, explicar, probar, pero elige el silencio, deja el tiempo actuar, y meses después, la verdad se impone sola. Él percibe que la prisa de reaccionar habría apenas manchado su razón, porque la prisa es enemiga de la sabiduría, y el tiempo es el aliado del justo. Epicteto decía que no son las cosas que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y la visión larga es justamente el antídoto para esa perturbación. Ella te obliga a mirar de arriba, como quien observa el propio camino de lejos. Cuando haces eso, el drama pierde intensidad y la mente vuelve al centro. La ansiedad es el arte de sufrir por anticipado. La calma es el talento de esperar por el sentido. Y lo curioso es que el tiempo, ese mismo que tanto nos irrita, es también el gran purificador del dolor. Lo que te destruye hoy puede ser exactamente lo que te prepara para algo más elevado. ¿Ya percibiste cómo casi todo lo que te quitó el sueño un día se tornó irrelevante? ¿Y cómo, incluso sin percibir, sobreviviste a todas las cosas que creías que no soportarías? Eso es la prueba de que el dolor es apenas un punto en el mapa, no el mapa entero. La visión larga es el ejercicio de recordar eso mientras el caos aún está sucediendo. La mente que divisa lejos no reacciona, ella observa. No niega lo que siente, pero entiende que el sentimiento es apenas una ola y que el océano continúa calmo, incluso cuando la superficie se agita. Cuando empiezas a pensar con esa amplitud, el presente deja de ser prisión.
Dejas de luchar con lo que sucede y pasas a caminar con el tiempo, como quien confía que cada paso, incluso incómodo, te lleva para donde precisas ir. Y es justamente aquí que nace el último nivel, el estado más raro y deseado de la mente humana, la ecuanimidad, la serenidad que no depende de las circunstancias para existir. Nivel 7. Ecanimidad. Llegar a la ecuanimidad es como volver para casa después de una larga guerra. No es ausencia de emoción, es presencia sin turbulencia. Es cuando el mundo continúa el mismo, pero algo dentro de ti cambia de lugar. Aún sientes rabia, tristeza, alegría, miedo, pero ninguna de ellas te arrastra más. Te convertiste en el suelo donde las emociones pasan, no el viento que ellas llevan. Ecuanimidad es el arte de permanecer entero mientras todo oscila. Es mirar para un elogio y un insulto con la misma serenidad. Es comprender que lo que te exalta y lo que te hiere son apenas variaciones de la misma ilusión, la de que algo externo puede definir tu centro. Cuando pierdes esa ilusión, la mente finalmente descansa. Piensa en un hombre que antes explotaba por todo, un atraso, un mensaje ignorado, una crítica leve. Hoy, él respira. No porque dejó de importarse, sino porque aprendió a distinguir importancia de intensidad. Él sabe que ni todo lo que causa impacto merece respuesta, y que el mundo solo tiene el poder de herirlo hasta el punto en que él permite ser herido. O imagina una mujer que siempre intentaba agradar, resolver, justificarse. Ahora ella sonríe y se retira cuando siente que la energía de la conversación descendió de nivel, no para vencer, sino para preservar. Ella entendió que la paz no es negociable, y esa decisión cambia todo, porque el respeto nace del límite, y el límite nace de la calma. Marco Aurelio escribió que la mente tranquila es la fortaleza de donde nada puede expulsarte. Esa es la definición perfecta de ecuanimidad. Continúas viviendo, sintiendo, amando, errando, pero sin perderte. El mundo puede desmoronarse y aún así hay un punto dentro de ti que permanece intacto. Es el lugar donde el miedo no llega, el juicio no entra y el tiempo no tiene prisa. La ecuanimidad no es un destino, es una práctica silenciosa. Es el ejercicio diario de recordar que ni todo precisa ser reaccionado, explicado o vencido. Algunas cosas solo precisan ser atravesadas, y atravesar en paz es la forma más alta de fuerza. Tal vez el secreto de la serenidad no esté en cambiar el mundo, sino en observar el mundo cambiar sin perder el eje. Es cuando percibes que el verdadero poder no es controlar lo que sucede, sino continuar entero mientras sucede. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás listo para eso, listo para dejar de luchar contra el ruido externo y empezar a silenciar el interno. Porque la mente que aprende a permanecer calma en medio al caos, ya descubrió lo que muchos pasan la vida buscando, que el verdadero descanso no es dormir en paz, es despertar en paz. Si este video te hizo pensar sobre la forma en que reaccionas al mundo, deja en los comentarios "Estoy entrenando mi calma" y continúa acompañando la serie. El próximo paso es aún más profundo. Después de atravesar esos 7 niveles, algo empieza a cambiar en silencio. La vida continúa con sus ruidos, sus imprevistos, sus personas difíciles, pero el modo como las percibes ya no es el mismo. Lo que antes era gatillo, ahora es test. Lo que antes era ofensa, ahora es apenas sonido. Y lo que antes te hacía reaccionar, ahora te hace respirar. Esa es la verdadera victoria. No el fin del caos, sino el fin de tu vulnerabilidad a él. El mundo no se torna más leve, tú eres quien se torna más firme. Porque toda vez que eliges la calma en vez del impulso, la razón en vez del orgullo, el silencio en vez del ruido, construyes una nueva versión de ti. Y esa versión no depende más de aprobación, de victoria
o de aplauso, depende apenas de conciencia. Epicteto decía que quien se domina a sí mismo es libre en cualquier lugar. Y es esa libertad que estás aprendiendo a conquistar. No una libertad física, sino emocional. La libertad de no ser manipulado por el propio humor, de no ser secuestrado por la ansiedad, de no vivir reaccionando a aquello que no puedes controlar. La mente calma no es lenta, es lúcida. Ella no huye de los problemas, los observa con distancia. Ella no niega las emociones, las reconoce y las conduce. Es la mente que respira antes de responder, que ve sentido hasta en aquello que no entiende y que aprendió a confiar que todo lo que sucede puede ser usado como materia prima de crecimiento. Piensa en cuántas veces ya te arrepentiste de haber reaccionado y ahora imagina lo opuesto. Mirar para atrás y enorgullecerte de tu silencio. Esa es la marca de la madurez emocional, no lo que dices, sino lo que eliges no decir. La calma es el más alto grado de fuerza. Y cuando alcanzas ese punto, el mundo puede provocarte a voluntad. No reaccionas, comprendes. Y en medio del ruido existe un centro que nadie consigue tocar. Ese centro es lo que los estoicos llamaban de ataraxia, la paz que no depende del destino, de la suerte o de los otros. Es la paz que nadie puede quitar. Respira, vuelve para el ahora y guarda esto. Tu calma es tu fortaleza. Protégela todos los días. Si este video te hizo divisar algo nuevo en ti mismo, suscríbete al canal y comparte con alguien que vive siempre al borde de la reacción. Y dime en los comentarios, ¿en cuál nivel de la calma mental sientes que estás hoy? Porque, al fin, todos nosotros estamos apenas intentando aprender la misma cosa, estar en paz dentro de nosotros mismos, incluso cuando el mundo allá afuera grita.